Esta producción se basa en investigaciones periodísticas. Todas las entrevistas y los testimonios son reales, aunque en algunos casos las voces fueron representadas por actores y las identidades de los protagonistas cambiadas por protección de las fuentes. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios celestial, Dios Padre Todopoderoso. El alma del sacerdote Óscar Ortiz se debatía entre el cielo y el infierno. De un lado era un líder comunitario, pacificador de vecindarios con el poder de la oración. Por el otro, un violento pez gordo de la mafia que patrocinaba la incursión de los paramilitares en Medellín. Yo soy el inspector, y en este capítulo les contaré la historia de un diablo haciendo hostias, de un religioso al que algunas personas le atribuían milagros, mientras otros sufrían por su régimen del terror. Esto es Revelaciones del Bajo Mundo, el podcast de El Colombiano. Bienvenidos. Los pecados mortales del sacerdote paramilitar. Padre, abra la puerta. Padre, sabemos que está adentro. Abra la puerta, Padre. Al sacerdote Óscar Albeiro Ortiz Henao se le congeló la sangre. Sentado en la sala de la casa que se había convertido en su guarida durante los últimos meses, permaneció estático y sin parpadear. Padre, se lo advierto, venimos con el ejército. Abra la puerta o la tumbamos. El religioso decidió no responder. Actuó como si aquello no fuera real, sino una pesadilla, de la cual podía despertarse en cualquier momento. Guardó silencio. Le subió volumen al televisor y trató de concentrarse en los titulares del noticiero de las 7 de la noche. Con manifestaciones espontáneas en las calles y una esperanza de cambio, los neoyorquinos celebran hoy la elección de Barack Obama como el presidente. Pero el golpeteo en la puerta de la casa no cesaba por más que trataba de apartarlo de su mente. Las manos comenzaron a temblarle por los nervios. Cada ataque del ariete metálico contra la madera le traía un recuerdo. Cuando fue ordenado como sacerdote, su apostolado en África, la construcción de la iglesia en el Limonar, las denuncias en su contra, las torturas, los muertos. Cada crimen debió erizarle la piel a medida que se acercaba el final de su libertad. Cada obra de misericordia que lo convirtió en el líder amado de su comunidad. Y cada pecado mortal que lo terminó transformando en un diablo vestido de sotana. Óscar Albeiro Ortiz Henao nació en Medellín, fruto del hogar de Antonio José y María Teresa, el 26 de agosto de 1966. Desde pequeño sintió el llamado de la fe y fue ordenado como sacerdote por los misioneros javerianos de Yarumal. Su primer apostolado fue en Kenia, una nación africana ubicada a 12.460 kilómetros y 30 horas de vuelo desde Colombia. A su regreso al país, la curia le asignó la parroquia de San Antonio de Prado, un corregimiento del suroccidente de Medellín, para que ejerciera allí su ministerio. El padre Óscar llegó a esa comunidad en 1999, en momentos en los cuales había una cruenta disputa entre varias bandas juveniles. La gente vivía atemorizada por las balaceras entre los chicorios, las bifas, los chayanes, los costeños y los del plan. En declaraciones a la prensa, una feligresa reconoció que esa era la principal preocupación del padre en ese entonces.
Cuando él sentía las balaceras se levantaba. Al medio de las balas, a él no le importó. Yo un día lo regañé. Y luchó mucho con ellos, a que se quisieran la paz, que no siguieran con esos problemas. Una de sus primeras tareas fue acercarse a esos muchachos para concretar pactos de paz que disminuyeran los asesinatos y eliminaran las fronteras invisibles que impedían la libre movilidad de los habitantes. Como símbolo de unión, se le ocurrió construir una gran parroquia en el barrio El Limonar, justo en el centro del territorio disputado por las pandillas. Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Según su versión de la historia, después de cada misa les decía a los feligreses que las penitencias no solo se debían pagar con oraciones, sino con ladrillos, tejas, baldosas y cemento. Organizó bazares populares en los que vendía comida para reunir el dinero de la obra y también recibió donaciones de los creyentes más acaudalados. Durante 10 años forjó su templo hasta concretar una enorme edificación de ladrillo con capacidad de aforo para 1.200 personas y un costo final superior a los 1.000 millones de pesos. La llamó Parroquia San José del Limonar. Esta obra afianzó sus lazos con la comunidad, que empezó a atribuirle la pacificación del corregimiento y hasta la curación milagrosa de enfermedades. Daba misa en las veredas y recorría las calles sin sotana ni clériman, sino vestido como cualquier parroquiano, dando la imagen de un líder carismático y cercano a su pueblo. Así hablaba de sus eventos en la televisión local. Muy bueno, la gente ha estado muy pacífica, han estado muy contentos, se han hecho varias actividades con los niños y con los mayores. A los candidatos políticos los hacía arrodillar en el púlpito para comprometerlos ante la feligresía. Las personas le daban fotos marcadas con los nombres de sus seres queridos para que él las bendijera a la distancia, y hasta las madres le llevaban a sus hijos malcriados para que él les diera unos azotes cariñosos con el lazo de la sotana. Pero tantos actos de caridad y misericordia no eran más que la fachada para un plan más macabro y terrenal: la incursión de los paramilitares en el corregimiento San Antonio de Prado. A finales de la década del 90 y principios del siglo XXI, Medellín sufrió el azote de una guerra en varias de sus comunas, protagonizada por milicias guerrilleras y autodefensas paramilitares. Los enemigos se peleaban el territorio barrio a barrio para implantar sus ideologías retrógradas y explotar a la comunidad para su propio beneficio. Las milicias estaban arraigadas en la periferia de la ciudad, donde extorsionaban a la gente, atentaban contra la fuerza pública y mantenían un régimen de terror sobre los pobladores. En respuesta se formaron facciones de autodefensa, en algunos casos con el respaldo de los gobiernos locales. Estas organizaciones paramilitares absorbieron pandillas barriales, les dieron entrenamiento y un arsenal para sumarlas a sus filas. Así empezaron una funesta confrontación, usando los mismos métodos violentos de sus enemigos. En el corregimiento San Antonio de Prado, la llegada de las autodefensas coincidió con el arribo del padre Óscar, quien tal vez por su ambición o por obra de Satanás, acabó convirtiéndose en su líder político tras bambalinas. Una de las feligresas, que actuó como testigo en la investigación, dijo: Pues cuando estaban las homilías, él nos decía que al barrio iba a venir un grupo muy grande a cuidarnos. Ahí fue cuando empezaron a aparecer los grafitis de las autodefensas en todas las puertas de las casas. Los paramilitares que llegaron a San Antonio de Prado pertenecían al bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia. El máximo comandante de este bloque era Diego Murillo Bejarano, alias Don Berna, quien delegó como coordinador para ese corregimiento a Alexander Erazo Guzmán, alias Alex Bonito. Los habitantes del Limonar lo vieron muchas veces reunido con el padre Óscar, incluso en la parroquia. Parecían grandes amigos.
Fue así como empezaron a entender los supuestos milagros que promulgaba el sacerdote. Las pandillas juveniles no hicieron un pacto de paz porque las hubiera convencido con su espiritualidad, sino porque los paramilitares las amenazaron, o se les unían, o las exterminaban. La parroquia que todos admiraban no se construyó solo con el esfuerzo de la comunidad y bendiciones, sino con el dinero ensangrentado de las autodefensas. Es de anotar que los testigos señalaron que el párroco realizaba actos públicos en los que pregonaba que él, junto a los desmovilizados, mandaban en el barrio. Estas son las palabras de uno de los fiscales que participó en este caso, extraídas de las audiencias judiciales. A lo largo de este episodio les compartiré varios fragmentos. En el año 2002 hubo 2 masacres en el sector, las cuales fueron anticipadas por el párroco en su atril. Esto recordó otro de los testigos de la fiscalía, a quien también le protegeré su identidad. Pues mira, al barrio llegaron 4 personas de Manrique, eran 2 señores y sus hijos. Me acuerdo que el padre en la misa los acusó de ser guerrilleros. Dijo que había que sacarlos del barrio porque ellos estaban buscando información y eso iba a generar pues problemas y violencia. Al otro día, Alex Bonito y otros paramilitares ahí todos encapuchados mataron a esas 4 personas ahí abajito en la caseta comunal. A los mesecitos el cura otra vez dijo que habían llegado 6 guerrilleros a dañar el barriecito y a esos también al otro día los mataron. Eso fue ahí por el centro de salud. Cada vez que algo así ocurría y el terror se esparcía en el barrio, el padre Óscar les pedía a sus seguidores que no denunciaran a los muchachos, sino que le pusieran las quejas a él, que él se encargaría de hablar con ellos. Yo soy el inspector y estás escuchando la segunda temporada de Revelaciones del Bajo Mundo, el podcast de El Colombiano. La llegada de los paramilitares no apaciguó la violencia en San Antonio de Prado. Al contrario, trajo consigo otras angustias. Las extorsiones se multiplicaron y ahora no solo tenían que pagar la cuota a los comerciantes, ¿Qué más? Vinimos por lo de nosotros, usted ya sabe qué es. Sino también los transportadores, los vendedores informales, los residentes y los contratistas de obras. Los delincuentes hacían préstamos de pagadiario con el 30% de intereses de usura. Cuando los ciudadanos se atrasaban en los pagos, recibían brutales golpizas y los obligaban a irse del barrio. Luego tomaban sus casas a la fuerza. Estas personas se financian a través de las plazas de vicio, las extorsiones y el pagadiario o gota a gota, generando deudas impagables que llevaban a los deudores a hipotecar sus viviendas y estas pasaban a manos de los acreedores debido a los altos intereses que estos imponían. Préstamos a unos intereses del 20 y 30%, agravado con multas por el no pago de los mismos. En las calles del corregimiento la gente comenzó a temerle a un sitio llamado La Laguna. Era un lugar abandonado, repleto de maleza y con escasa iluminación, ubicado entre los barrios Barichara y Limonar II. Se convirtió en una especie de zona de castigos de los paramilitares, en donde ultrajaban a sus enemigos y a los vecinos que se oponían a sus órdenes. Según los testigos, allí torturaban a las personas con bates de béisbol y perros pitbull entrenados, violaban a las mujeres que deseaban y enterraban cadáveres en fosas. Era algo que todos sabían, pero que por miedo callaban. De igual manera se tiene conocimiento de que muchas niñas fueron violentadas con agresiones físicas y humillaciones y después de golpearlas y violarlas eran desnudadas y metidas a una laguna ubicada en la parte alta del Limonar II. A finales de 2003 hubo una tenue luz de esperanza para la comunidad. El bloque cacique Nutibara anunciaba su desmovilización, prometiendo que dejaría las armas y la delincuencia. El padre Óscar reunió a los miembros de la Junta de Acción Comunal para informarles la noticia y luego recorrió el vecindario con un megáfono, invitando a la gente a celebrar con aleluyas el llamado de la paz. Pero como los otros milagros que pregonaba el cura,
Este también resultó ser una farsa, según los comentarios de los ciudadanos recopilados en el expediente. No, pues Alex Bonito llevó unos uniformes camuflados a la caseta comunal y eso la invadieron de uniformes, armas, botas y hasta gorras para la desmovilización. En la parte de atrás hicieron un hueco grande y echaron pantano para ensuciar esas botas. Yo me acuerdo que uno de esos muchachos pidió una olla tiznada para montarla a un morral, dizque para que la olla del gobierno creyeran que venía del monte. Parce, vea, la verdad era que a muchos de esos muchachos los uniformes no les servían. Las botas ni les entraban en los pies porque no eran de la talla, pero les creyeron el montaje, ¿sí me entiende? En total fueron 34 jóvenes de bandas de San Antonio de Prado los que participaron en la desmovilización paramilitar. El padre Óscar les dio la bendición y partieron en buses hacia una finca en el municipio de La Ceja, donde se congregaron con los demás integrantes del bloque Cacique Nutibara. El 25 de noviembre de 2003, en un evento público en Medellín, se celebró el desarme de 855 hombres que posaron como autodefensas, cuando muchos de ellos provenían de pandillas barriales. Su vocero Giovanni Marín lo representó en el discurso ante el gobierno. Agradecemos la oportunidad histórica que a partir del desarrollo de los acuerdos de Santa Fe, Realito, de haber escogido al bloque Cacique Nutibara como pioneros en este proceso de negociación. Responsabilidad que se hace más grande si la miramos desde el trabajo social que el bloque ha venido adelantando en las comunidades, en las cuales más que un accionar militar se ha desarrollado un trabajo sociopolítico. Por su participación en el proceso, la Organización de Estados Americanos, OEA, nombró al padre Óscar como juez de paz. San Antonio de Prado tuvo un periodo de 3 meses de paz, hasta que regresaron Alex Bonito y sus secuaces. Retomaron las armas y continuaron la venta de drogas, las extorsiones y las torturas en la laguna. Ahora su banda se hacía llamar Los Desmovilizados del Limonar. Esta investigación se inició, de acuerdo con la noticia criminal, a través de una denuncia instaurada el día 10 de abril del presente año, en la que se indica que desde hace varios años en el sector de San Antonio de Prado, barrio Limonar 1 y 2, llegaron unos jóvenes desmovilizados del paramilitarismo, los cuales contaban con la autorización del párroco de la iglesia de Limonar a conformar una banda que se dedicaba a ocasionar daños a la ciudadanía y cometer diferentes actos delictivos, entre las cuales, dice el denunciante, destacan homicidios, hurtos, violaciones, lesiones y amenazas, entre otras, en las cuales diferentes víctimas coincidieron en manifestar que esa banda que operaba en ese sector era conformada por los alias de Toño, Tula, Sancocho, Osama, Alex el Bonito, el Mocho, entre otras personas que se dedicaban a cometer actos delictivos en contra de miembros de la comunidad, ordenadas, según los denunciantes, por el párroco de esa iglesia. Conforme crecía el miedo por la organización criminal, también se incrementaba el poder del sacerdote. Los reinsertados decían públicamente que él era el jefe, en especial cuando estaban amenazando a la gente. Parce, aquí todo le copiamos al padre Óscar. Usted sabe cómo es mi hijo. Óscar Ortiz empezó a meter las manos en los contratos de presupuesto participativo y a los líderes comunitarios que no acolitaban su corrupción los mandaba a golpear con los pandilleros. El término que él usaba para estos castigos era darles una pela. No, pues es que imagínese que a mi casa tiraron una piedra que tenía como una hoja envuelta con un caucho. Y eso tenía un mensaje que tenía como letras recortadas de revistas. Y decía algo como: por no seguir colaborando con el padre Óscar te tenés que ir del barrio. Y yo tuve que renunciar a la acción comunal y me fui de mi casa. Las amenazas y pelas se multiplicaron en el Limonar.
El párroco ordenaba golpizas contra borrachines y viciosos, pero también contra las personas que no pagaban la extorsión y los fieles de otros cultos como los evangélicos. Decía que eran satánicos, y en breve iban sus matones con el bate de béisbol. Ve, hermano, yo vi cuando el padre le metió una cachetada al señor que vendía frutas al frente de la iglesia. Le metió un totazo. El padre lo insultó, le dijo que se tenía que ir por las buenas o por las malas, o sea, lo echó. Al otro día por la noche llegaron unos manes todos visajosos en una moto amarilla y le echaron candela al chusito que tenía el frutero. Y el señor se tuvo que abrir del barrio. Nunca más lo volvimos a ver. Lucifer se fue apoderando del alma del sacerdote y la casa cural se convirtió en un antro de perdición en el que también se repartían pelas, se hacían fiestas con licor y bailes con prostitutas. En el fondo parecía sentirse el amo de San Antonio de Prado, el mandamás que en la misa repartía bendiciones mientras manejaba los hilos del bajo mundo. El régimen de terror del padre Óscar y los desmovilizados del Limonar duró una década, hasta que varias de sus víctimas se atrevieron a denunciarlos. Algunos de esos testimonios ya se los he presentado en este podcast, con reserva de identidades. El 5 de abril de 2010, el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía y el Ejército allanaron 13 viviendas en San Antonio de Prado, capturando a 8 integrantes de la organización criminal. El sacerdote fue detenido en la casa cural ante el asombro de los vecinos, que lo vieron salir custodiado y fuertemente escoltado por los militares. Así se presentó en la audiencia. Muy buenos días. Mi nombre es Óscar Albeiro Ortiz Henao, con un número de cédula 15.323.752 de Yarumal. El fiscal enumeró los señalamientos en su contra. En estas acciones delictivas también testigos indican que el párroco del Limonar, Óscar Albeiro Ortiz Henao, era quien dirigía y ordenaba varias de las acciones delictivas que eran ejecutadas por los miembros de la banda. Es de anotar que los testigos señalaron que el párroco realizaba actos públicos en los que pregonaba que él, junto a los desmovilizados, mandaban en el barrio. Todos se declararon inocentes en la audiencia de control de garantías. El padre Óscar señaló que estaba siendo víctima de un complot orquestado por sus enemigos políticos y de la iglesia evangélica. Según él, tenía bajo su abrigo un censo electoral de 7.000 votantes que pondría a disposición del candidato a la alcaldía Luis Pérez, y que el montaje judicial fue programado por los opositores que favorecían al aspirante Alonso Salazar. La fiscalía misma tumbaba puertas, la policía, eso era diario. Del año 99 hacia arriba empezó mucha paz, mucha tranquilidad, y empezó la gente también a estar muy bien. Muchas gracias, padre. No hacen fruscar. Muchas gracias. Por su rango clerical, el religioso no fue enviado a una cárcel, sino a una casa sacerdotal llamada La Fragua, en una apacible finca del municipio de Copacabana. Un lugar de reflexión, lejos de la rudeza y los hedores de la prisión. Algunos agentes del CTI que participaron en el caso me contaron que la investigación fue bastante difícil, pues todos los testigos fueron amenazados y desterrados, y a 2 de ellos los mataron. La primera víctima fue Gustavo Alejandro González González. Él había sobrevivido a una de las pelas ordenadas por el padre Óscar. Lo llevaron a la fuerza a la laguna y lo sometieron al ataque de los pitbull amaestrados. El 27 de agosto de 2009 tenía una cita con los agentes para llevarlos a ese lugar y mostrarles las fosas, pero algo le sucedió camino a la fiscalía. Por razones extrañas, tal vez una trampa, se le chuzó una llanta de la motocicleta. No tuvo más remedio que dirigirse a un taller de motos de Itagüí para buscar a alguien que le ayudara, y justo en ese momento llegaron alias el Montañero y el Arepero, 2 sicarios de los desmovilizados del Limonar. El otro asesinado fue John Ferney Arango Osorio,
quien estaba en trámites para ingresar al programa de protección de testigos de la Fiscalía. En sus declaraciones, contó que una vez hizo que la policía detuviera a uno de los desmovilizados que andaba armado en la calle. Por eso se ganó el odio de la banda, y en 2 oportunidades fue víctima de las pelas y las mordidas de perros, tal cual recordó el fiscal. En hechos ocurridos el día 0901 del 2006 en la calle 4DA número 2B Este 49 a las 9:30 horas, cuando estando en compañía de los señores Óscar Vázquez, Orlando Serna y Omar, llega el señor Freddy Antonio Restrepo Giraldo, quien se hace llamar alias Mariano, lo llama y le dijo que respetara y le pegó un puño en la mejilla izquierda. John Ferney reacciona, se defiende y lo empuja, y cuando iba a reaccionar le tira un perro Rottweiler. Luego llega otro muchacho que se hace llamar Cachorro y le echó el perro y lo ataca personalmente dándole unos golpes y empujándolo contra la manga, lanzándole 2 perros, y ellos en lugar de separarlos se los tiraban, dejándolos que hicieran con John Ferney lo que quisieran. En la segunda golpiza, el mismo desmovilizado apodado Mariano le dio varios correazos en la nalga delante del padre Óscar, quien pedía que lo golpearan más duro por ser mal hijo. Mariano le metió el cañón de un revólver en la boca, pero varios vecinos que escucharon el escándalo intercedieron para que no lo mataran. Lo único que lograron fue prolongar su final, hasta que el 28 de octubre de 2010, antes del inicio del juicio contra la banda, lo acribillaron. El juicio oral duró 2 años, en los que la comunidad de Limonar se dividió en 2. Unos confirmaban las maldades del padre Óscar y otros lo defendían como si fuera un santo. A pesar de todas las evidencias y el relato de los testigos, el 8 de agosto de 2012, el juzgado adjunto al cuarto penal del Circuito Especializado de Medellín lo declaró inocente y lo absolvió por el cargo de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio, desplazamiento forzado y extorsión. Los investigadores y las decenas de víctimas quedaron perplejos y algunos tuvieron que huir del corregimiento, pues el padre Óscar regresó triunfante a San Antonio de Prado. Parte de los feligreses lo recibieron con una marcha de la alegría por las calles del Limonar. De nuevo, el diablo volvía a hacer hostias a la iglesia. En su fallo de primera instancia, el juzgado analizó la evidencia de manera aislada. Consideró que la fiscalía tenía muchas pruebas de referencia, pero muy pocas de carácter técnico y verdaderamente contundentes, por lo que a su parecer quedaban dudas sobre la culpabilidad del religioso. Dudas que para la justicia colombiana siempre deben resolverse a favor del acusado. La Fiscalía y la Procuraduría apelaron la sentencia y el expediente pasó a manos del Tribunal Superior de Medellín. Mientras se surtía ese trámite, el padre continuó dando misas en San Antonio de Prado y el municipio de Itagüí. La audiencia para el fallo de segunda instancia fue citada para el 1 de agosto de 2013. Como si ya supiera lo que le esperaba, el padre Óscar no asistió a la diligencia. Una de las magistradas del Tribunal Superior enumeró los errores del juez que dictó la absolución. La sala examinó la actuación y encontró que el juez de instancia erró en la valoración probatoria porque consideró, al igual que el Ministerio Público lo anotaba en su alegación, que examinó la prueba de manera aislada. Tomó unos extractos para soportar su conclusión, pero olvidó el examen en conjunto de la prueba aportada al juicio. Tan es así que omitió hasta el análisis de algún testimonio importante para la definición del tema y ni siquiera contrastó esas pruebas de la Fiscalía con las mismas pruebas aportadas por la defensa. Su abogado defensor trató de salvarlo recordando sus obras. Contribuyó con su obra a traer la granja taller de San José Obrero al sector del Limonar.
todo lo relacionado con la llegada del Hospital Diego Echavarría Misas, la construcción y el apoyo hacia la Casa de la Cultura de San Antonio de Prado, el apoyo a la construcción de la nueva sede de la policía en el corregimiento de San Antonio de Prado, la ayuda también en la construcción de la vía nueva San Antonio de Prado, las canchas de fútbol, la vía ciclística Limonar, la consecución de la dotación de computadores para la granja taller, unos antecedentes personales que a todas luces fueron de servicio. Pero al final, el Tribunal Superior revocó el fallo absolutorio y decretó justicia en este caso. Razones por las cuales la sanción a purgar por este punible se fija en un monto de 19 años de prisión. La multa, bajo los mismos criterios, se tasa en 11.487 salarios. Y se ordena la captura inmediata para que purgue la pena impuesta en el establecimiento penitenciario que designe el INPE, resaltando que no tiene ningún fuero especial por su calidad de sacerdote, sentencia C027 del 93. El tribunal también ordenó que esta vez la reclusión fuera en una cárcel de verdad, nada de conventos ni retiros espirituales. Cuando los agentes del CTI fueron a buscarlo a la parroquia con la nueva orden de captura impresa, el padre desapareció. Se convirtió en un prófugo más de la justicia. Recuerdo que en aquellos días de búsqueda fui a recorrer las calles de San Antonio de Prado. Quería saber qué pensaban los ciudadanos de la condena y del hecho de que el sacerdote estuviese huyendo de las autoridades. Un reciclador me dijo: hermano, a mí me dio un preinfarto en noviembre del 2012. Y si vieras que me llevaron inconsciente al hospital. Llegó el padrecito, echó un rezo y me paró de la camilla. Eso fue un milagro. Aquí le tenemos mucho cariño. Y si yo lo veo, no doy dedo para que lo cojan. Ni por el putas pues. Otros colegas periodistas de los canales locales de televisión recibieron declaraciones similares de ciertos feligreses. Esas reuniones con don Berna, con don Juaco, con el que sea, tenía que hacerlas para poder pacificar. Mejor dicho, yo empecé hasta a llorar de la tristeza que me dio, porque para mí el padre Óscar no ha hecho sino hace y hará cosas buenas a este Limonar, que lo único que le ha hecho malo es servirle a toda la comunidad como le ha colaborado. Cerca del parque del corregimiento vivían familiares del cura, así que fui a conversar con ellos. Apenas vieron que era un reportero, no quisieron abrir la puerta, pero una hermana me dijo desde la ventana que el padre Óscar estaba en un retiro espiritual. La persecución contra el sacerdote prófugo duró 183 días, hasta que un informante anónimo llamó al CTI y contó que Óscar Ortiz estaba asistiendo a una iglesia cerca de la ciudad de Pereira, como si fuera cualquier feligrés. Varios agentes viajaron a la región y se infiltraron en la comunidad. Así se enteraron que estaba viviendo en una casa de El Barrizal, un barrio del municipio de La Virginia a 40 minutos de Pereira. El 30 de enero de 2014 le cayeron de sorpresa. Padre, abra la puerta. Padre, sabemos que está adentro. Abra la puerta, padre. Cuando le pusieron las manos encima, el cura les dijo desafiante: están esposando al hombre, pero no a Jesús. Fue trasladado en avión hacia Medellín con similares medidas de seguridad a las de un capo de la mafia. Su destino fue la cárcel de Puerto Triunfo en la región del Magdalena Medio, junto a otros peces gordos del crimen organizado. En San Antonio de Prado todavía hay personas que creen que el padre Óscar es inocente, incluso después de que la Corte Suprema de Justicia ratificara la condena en 2016. La banda Los Desmovilizados del Limonar fue desmantelada, pero otros actores armados llegaron al corregimiento para ocupar su lugar.
Hay quienes dicen que si el padre estuviera libre, eso no hubiera ocurrido. Después de repasar su expediente, me pregunto si el padre Óscar ya hizo su acto de contrición. Si luego de 9 años tras las rejas y con otra década de prisión por delante, se habrá arrepentido de sus crímenes. Me pregunto si ya encontró la paz espiritual o si a la sombra sigue siendo aquel diablo que se disfrazó de sacerdote. Aquí termina el episodio de hoy. Si los ha impactado, no se pierdan el próximo capítulo con una historia detrás de micrófonos con el inspector. Será la entrega final de la segunda temporada, llena de misterios y acertijos por resolver. Recuerden escucharnos en www.elcolombiano.com/podcast y www.cubomedellin.com. También en las plataformas de Spotify, Spreaker, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer, YouTube y Google Podcast. Suscríbanse y activen las notificaciones para no perderse ningún episodio. Se despide de ustedes el inspector, invitándolos a conectarse de nuevo con Revelaciones del Bajo Mundo, el podcast de El Colombiano.